Estamos ya llegando al fin de semana del Mr. Olympia cuando van a competir, pero antes de eso se hacen unas cuantas cositas. Se hace un check-in de todos los competidores, donde les están dando una charla, echan unas firmas, nada del otro mundo, pero luego viene lo interesante porque es el pesaje y las mediciones de Classic Physique y de 212. Y a Men's, claro, a Open no se lo hacen. Y os voy a enseñar los mejores momentos que he podido encontrar y las cosas más interesantes. Diego Galindo ha dado el peso sin problema, Urs Kalecinski también, algunos de ellos se pesaban vestidos y otros se tenían que quitar alguna prenda para dar el peso. Por ejemplo, José Mavís, del cual se ha tenido que quitar los pantalones y estaba en el límite total, vamos, ha dado 99,2 kilos. Con los 2 días de margen que tiene hasta las finales va a poder cargar y salir pesando bastante más. También hemos tenido a Ramón Dino, el cual se ha pesado desnudo y ha dado un peso de 102 kilos, lo cual es una barbaridad si lo pensáis. Está 3 kilos por encima de Josema, lo que hacen unos centímetros. También se ha estado estirando para poder dar la máxima altura posible. Hemos podido ver su cuerpo cargado de músculo y súper definido, la verdad que viene espectacular. Creo que está un poco menos lleno que en las actualizaciones que subí en Instagram, pero vamos, es que se habrá tenido que descargar bastante para poder dar el peso. Veremos si en los próximos días consigue cargar a tope y sale genial. Hemos tenido el pesaje y medición de Fabián Silva, ha sido gracioso porque se ha dejado ahí como un gato encima de la cabeza, ¿no? Para poder medir más, supongo. Le han medido, le han estado aplastando el pelo, se lo han vuelto a aplastar, nada, no había manera. Lo han pesado, parece que todo estaba en orden, pero lo han vuelto a llamar para volver a medirle otra vez y han estado jugando de nuevo con su pelo. Ha sido complicado medir a este competidor. Wesley Visser se ha dado el peso sin problema, de hecho se comenta que tenía bastante margen, no sé cuánto es bastante, no sé si es 1 kilo o 2, pero vamos, que el canalla puede seguir creciendo. Logan Franklin ha pesado 220 libras, con lo que tiene 7 libras todavía de margen. Vamos, que pesa 99 kilos y puede pesar 3 más, con lo cual no está al límite de peso y supongo que no estará tan grande como otros competidores de su talla. Kim Ángel ya sabéis que se cambió a Classic y está participando aquí, evidentemente va a salir en el Olympia. Ha medido 5,10 y 3/4, lo cual según he buscado sería 1,79. Ha pesado 98,8 kilos. Con lo cual ha pasado el pesaje sin problema, está enorme el cabrón, toca seguir cargando y creciendo antes de las finales. Pero ahora viene el momento más esperado, la medición de Chris Bumstead. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues un poco de truquito hay, ¿eh? No me puedes decir lo contrario. Primero mirad cómo bajan el calibre y cuando el tío sospecha que, ay, igual estoy aplastando demasiado el pelo, lo vuelve a subir inmediatamente y lo baja cuidadosamente, observad cómo no hace nada de fuerza, no le aprieta nada el pelo, no vaya a ser que se lo chafe demasiado y pierda un par de centímetros. Si os fijáis el calibre está bastante por encima, flotando encima de la cabeza de Chris. Ahora me diréis que tiene la cabeza en forma de cono y eso le está tocando la carne. No, lo siento, no me lo creo. Cuando han medido a otros se lo han apretado bastante. Chris Bumstead ha medido, señoras y señores, 6 pies, 1,5 pulgadas, es decir, 1,86,69 y ha pesado exactamente 241,5 libras, lo cual son 109,5 kilos. Es una salvajada, la verdad. Si mides más de 1,85 hasta 1,88 puedes pesar 109 kilos, lo cual es bastante. Si mides más de 1,85,4 hasta 1,88, que ahí es donde está Chris dentro, ¿vale? Puedes pesar hasta 109 kilos,8. Es decir, ha dado el peso con 300 gramos de margen. Pero si Chris hubiese medido 1,85,3, ya no habría dado el peso porque tendría que pesar 106. Lo cual son bastantes kilos de diferencia y ahí podemos ver como 1,5 centímetros o 2 centímetros lo cambian todo. ¿Es esa la distancia que le añaden no apretando bien el calibre? No sé, os dejo esto para que penséis. El caso es que estos culturistas han dado el peso, no ha habido serios problemas para darlo, lo único Dino que se ha tenido que estirar un poco, alguno que ha tenido que sudar más de la cuenta, pero ya está. Y el pesaje en el día de ayer nos ha dejado algunas fotos graciosas, como Fabián con su disfraz de oso, es el disfraz de Urs. Aquí Dino, ¿no? Que parece lo típico de ¿cuántas has aprobado, hijo? Que le vas a dar las notas a tu madre. Y tenemos una foto de Claridad que no sé si le han picado abejas o es que se ha fumado algo, pero vaya cara. Tu colega después de decir que el porro no sube. También es gracioso cómo vuelve la estética punk cuando tienen que medirse los Classic Physique, ¿no? Ahora a todos se les apetece dejarse tremendo tupé y el pelo muy largo. Luego los Open son todos calvos. ¿Será casualidad? ¿O lo hacen con intención de medir más? Tenemos fotos de varios de los culturistas que van a competir, por ejemplo, tenemos esta de Hadi con su tremendo monocejo, tenemos esta de Samson y Bonac, creo que esto lo he visto en algún otro sitio, tenemos el nuevo look de Chris Bumstead, no me gusta cómo le han dejado el pelo, pero el bigote tremendo, vamos, siempre con su mustacho.
Después de esto fue la press conference, fue una conferencia de prensa donde pues los medios les sacan fotos, les graban, sacan titulares, noticias, ¿no? Para crear más hype. Parece más bien una batalla de rap. Y en esta press conference, bueno, estuvieron hablando, diciendo cosas interesantes. Por ejemplo, Andrew Jack dijo que iba a romper muchos corazones esa noche, que va a dar un susto a más de uno, vamos. Samson Dauda estuvo diciendo pues lo típico, ¿no? Que va a ser el Mr. Olympia, que va a dar la sorpresa, no sé cuántos, si todos dicen eso y luego solo hay uno. Y salió, se quitó la camiseta, ¿no? Empezó a posar y a mostrar su físico ahí para crear show, igual que hizo Chris el año pasado. La verdad que se le vio espectacular a Samson, tremendo físico que se carga. Estaba muy grande y bastante bien de condición y desafió tanto a Derek como a Hadi de venga, enseñad lo que tenéis, salid aquí a posar, vamos, atreveros. Y obviamente no lo hicieron, no van a enseñar su físico antes del show. Soy Samson Dauda y para este Mr. Olympia quiero que os suscribáis todos al canal de Ares. También estuvieron empujándose, ¿no? Y como peleando por el trofeo. Venga, Samson, disfruta esos segundos que no vas a volver a tocarlo nunca. O sí, quién sabe. Y luego le sueltan a Brandon, joder, esto fue durísimo, le sueltan, ¿tú para qué compites? Porque ya lleva bastantes años desde que fue Mr. Olympia, creo que lo fue en el 19, ¿no? Estamos ya 24 y es como, Brandon, macho, date cuenta. Y dijo que no todo es ganar, ¿no? Que la vida también son experiencias y es disfrutar del camino y bueno, sí, lo típico que se dice siempre, que participa porque le gusta, vamos, sí, ya. Aquí tenemos alguna otra foto graciosa como esta de Hadi en plan no me estoy enterando de nada, entre que no es su idioma y tiene sordera parcial. Tenemos esta foto super gay de Wesley y Chris Bumstead. Es curioso cómo hay tanto compañerismo, ¿no? Y tan buen rollo en Classic Physique, pero luego en Open siempre están con peleas, empujones, ¿no? Y con ese show así estilo agresivo, mientras que en Classic siempre está lo opuesto. Es un enfoque muy distinto. Tenemos también esta foto de Chris Bumstead desmayado y de Dino y Urs vacilándose el uno al otro, pero luego acabando con un abrazo. Si es que qué bonito todo, ¿no? Que unicornios, florecitas, luego en el Olympia a llorar. También tenemos esta foto de Keon Pearson y Clarida. De verdad, ¿qué le pasa en la cara a Clarida? Es que está como evolucionando, ¿no? Se está convirtiendo en otra cosa. Está mutando por momentos. También os dejo una foto de un breve momento de tensión de ahí Hadi y Derek, ¿no? Sujetándose, empujándose un poco con el trofeo delante. Y quiero acabar enseñándoos el físico de Brandon Curry, el cual no ha subido prácticamente actualizaciones, pero hemos podido verle después de esta press conference sacar un poco de fuerza, posar y joder, se le ve durísimo, la verdad, se le ve muy definido y bastante tamaño, pero sí, claro, los brazos y el torso de Brandon son su punto fuerte. Habrá que verle las piernas cómo van. Y estos han sido los mejores momentos de la pre-competición. No sé qué pensáis de la medición de Chris Bumstead, qué os parece la actuación que ha hecho Samson Dauda, el show que ha dado. Yo lo he visto espectacular y a Dino en el pesaje también. Os mantendré informados de todo lo que pase y esta tarde nuevo vídeo.